Hoy es el domingo 16 después de Pentecostés y la epístola de hoy es de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y largura, y la altura y profundidad de este misterio, y conocer también la caridad de Cristo, que excede a todo entendimiento, y así seáis llenos de toda plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. Amén. Y ahora nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, le estaban acechando, y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿Es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿Quién de vosotros hay que, viendo su asno o su buey caído en un pozo, no le saque luego aun en día de sábado? Y a esto no le podían replicar, observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja a este el sitio. Y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueres llamado, ve, siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos en el domingo 16 después de Pentecostés, y nos ha llamado la atención en estos domingos que la Iglesia siempre pone en sus colectas temas de humildad, una profesión de que no confiamos en ninguna de nuestras buenas acciones. O como leemos hoy: te suplicamos, Señor, que nos prevenga siempre y acompañe la gracia, y nos haga solícitos y constantes en la práctica de las buenas obras. Esa es una profesión de nuestra fe católica, definida dogmáticamente en la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios somos lo que somos, no solamente por haber sido bautizados y habiendo recibido la gracia gratuitamente, sino también nuestra perseverancia en la gracia de Dios hasta el final de nuestra vida también es una gracia que atribuimos primeramente a la misericordia del Señor. Que nunca lo olvidemos, porque es la herejía de los semipelagianos, que pensaban que recibimos la gracia en el principio, pero a partir desde entonces podemos llevarlo a cabo nosotros con nuestra fuerza humana. Esa es una herejía. Porque la verdad es como lo dice San Pablo: trabajar por vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios que obra en vosotros tanto al querer como al hacer. Interesante esta frase de la Sagrada Escritura, que dice que primeramente tenemos que cooperar y trabajar para llevar a cabo nuestra salvación, pero con temor y temblor, sabiendo que no depende primeramente de nosotros. Es Dios que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, que es primeramente su obra. Y lo que debe de darnos temor y temblor es esta
engañosa confianza en nosotros mismos, como tenía nuestro santo patrón, ¿verdad?, San Pedro, que profesó su fidelidad y lealtad hasta la muerte. Cuando el Señor le profetizó y le indicó que le iba a traicionar 3 veces. Entonces la respuesta correcta hubiera sido de decir que claro que sí, Señor, si tú no me conviertes, si no me conservas en tu santa gracia. No conocía su flaqueza hasta después de la pasión y resurrección del Señor. Así es que, como comenzaba, eso debe de darnos una actitud siempre humilde, como niños, dependientes de Dios Padre. Como decía San Felipe de Neri cada mañana, decía, Señor, cuida a tu Felipe, porque si no, te voy a traicionar. Claro que no voy a perseverar en la gracia, si el Señor no me preserva primeramente. Entonces, andar como pues andaba siempre Santa Teresita del Niño Jesús, a quien el Papa San Pío X llamó la santa más grande de nuestros tiempos, por su ejemplo de humildad. Y decía, es que permanecer pequeño es reconocer la nada de uno, esperarlo todo de Dios, como el niño lo espera todo de su padre, no inquietarse por nada, no procurar llegar a ser rico. Ser pequeño significa también no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican, buscándose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro de virtud en la mano de su hijito para que le sirva de él cuando lo necesite. Consiste, en fin, en no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. De andar siempre con esa dependencia de Dios, ¿no? Y esta es la virtud que el Señor nos propone hoy, de la humildad, que ustedes saben que es el fundamento de la santidad. O como dijo San Bernardo, ¿no?, de los 3 pasos para llegar a la santidad, dice que el primero es la humildad, el segundo, la humildad, y el tercero, la humildad, ¿no? Tan importante, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y cuando nos pongamos soberbios, Dios nos quita la gracia. Y vemos que dependemos en cada momento, ¿no? En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces tenemos que ser humildes. Y ustedes saben la famosa definición de Santa Teresa, quien dice que la humildad es nada más que andar según la verdad. Y siendo una virtud moral y no teologal, tiene también medida. Es decir, ustedes obviamente están conscientes de las tentaciones a la soberbia, pero también uno puede cometer un exceso de humildad, que sería realmente una falsa humildad, que lleva la máscara de humildad, pero atrás es más bien la timidez o cobardía. ¿Cuántos esconden sus tesoros, sus dones y talentos que han recibido de Dios, que nunca multiplican por miedo de equivocarse? Se quedan callados, pero incluso cuando deben de hablar y predicar la buena nueva. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Todos tenemos el Espíritu Santo adentro y tenemos que cooperar con Él para que pues llevemos mucho fruto. Así es que el Señor que no multiplicó sus talentos fue condenado. Y el Señor nos manda también dejar brillar también nuestras buenas obras delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero sabiendo que son primeramente dones suyos, que hemos recibido gratuitamente y que nos podría quitar en un momento, como los talentos físicos, ¿verdad?, o mentales que vamos perdiendo ya en la vejez. Es parte de su plan de santificarnos, para que entremos como niños, confiando en Él y no en nosotros mismos. Igual, pues, los talentos de sabiduría o de ciencia. San Alberto Magno, pues, recibió tanta ciencia que era el mejor biólogo, filósofo, teólogo de su tiempo. Y era el maestro de Santo Tomás de Aquino. Y al fin de su vida, pues, el Señor le quitó este talento, para que no fuera causa de soberbia. Y de repente en un discurso perdió el conocimiento de todo lo que había aprendido durante la vida.
y así entró en el cielo, pues como niño también. Entonces, tenemos que también reconocer que lo que sufrimos en esta vida, sufrimos por causa de nuestros pecados, primeramente. Esa es una práctica de humildad que nos hace falta. Ustedes saben que la misa inspira mucha humildad, ¿no? Dice Santo Tomás que la reverencia hacia Dios es el acto más importante de la humildad. Y lo que hacemos aquí en misa son los gestos, ¿verdad?, para formar al hombre interior. Así siendo hombres que son animales racionales, que constamos de alma y cuerpo, aprendemos por el cuerpo y las cosas sensibles y visibles. Y por hacer gestos de humildad, crecemos en la humildad. Si lo hacemos de un corazón sincero. Así nos explica el Papa Pío XI en su encíclica de Quas Prima sobre Cristo Rey, donde dice que es más por la liturgia, más por la celebración de los sagrados misterios, que se imprime la fe en el corazón del hombre, aún más que por los sermones, que la ley de oración establece, la ley de creencia, y que establezca también la ley de humildad. Y por eso, pues un sacerdote me decía una vez que él necesita esta forma de la misa, que tiene tantos actos de humildad, de arrepentimiento, de contrición, por ser más débil que los demás, por tener un corazón más duro y más frío. Él necesita toda la ayuda, no solamente un solo confiteor, sino 3, ¿no? Para pues llegar a comulgar bien. Pero que sea una expresión y un medio para crecer en la humildad. Pero ¿qué sentido tiene golpear nuestro pecho, ¿verdad?, contritos por ser pecadores arrepentidos, cuando luego salimos de la misa y por cualquier ofensa tan leve que sea, un golpe que viene de otra persona, pues ya estamos enojados, indignados de cómo puede ser, cómo me pueden tratar así. En eso se ve que no tomamos muy en serio, ¿verdad?, que somos pecadores y reos de los castigos que recibimos en esta vida. Y al único que era inocente, que pasó por esta vida, pues nuestro Señor y su Santa Madre, pues ellos recibieron las calumnias, los desprecios, los insultos, sin contestar. Y los recibió así por nuestra salvación y en reparación por nuestros pecados. Entonces piensen en esto, examinen su conciencia, por favor, ¿no? Y hacer ese propósito cada mañana. Señor, hoy recibo la corona de espinas en reparación de mi soberbia, de mi orgullo, de mis miles de ofensas en contra de ti. Las recibo por amor de ti. Perdóname, Señor. Y así es un medio para santificarnos, como Santa Rita, que tenía esta espina en su frente. Ella pues sufrió un marido malvado, abusivo en todo sentido, y con causa de separarse prefirió quedarse ahí, sufriendo todo por amor de nuestro Señor y ofreciéndolo por su conversión, de él y de todos sus hijos, que logró por fin pues ser un fiel discípulo de nuestro Señor. Y así es lo que es como nos orienta la liturgia también, siempre hacia Cristo crucificado. Y es algo de contemplar, ya que estamos en siguiente etapa, ¿no?, como comunidad. Ya hemos crecido, hemos recibido un nuevo Padre, ¿verdad? Comenzamos con un acólito ahí en San Pedro, ya tenemos pues así todo un ejército, ¿no?, de acólitos. Entonces es un momento de reflexionar, ¿no?, y ser humildes y mantener la mirada fija en nuestro Señor, porque siempre la tentación, ¿no?, y la primera tentación de Satanás, de pausar para admirar a sí mismo y caer en la soberbia. Y acuérdense que el pecado de Satanás fue una soberbia espiritual. No era tan necio de admirar pues lo perecedero, ¿no?, como es el cuerpo, que ni tiene, sino mirando a sus bienes espirituales, se llenó de soberbia, de modo que amó más a sí mismo que a Dios. Nosotros también, ya que vamos creciendo,
Dios nos ha bendecido, pues con un coro bonito, un coro de niños, acólitos, una comunidad que crece más y más cada día. Que no sea un momento de encerrarnos en nosotros mismos, admirándonos. Porque ahí empieza la soberbia, ahí sembra el diablo, que siempre quiere dividir la soberbia y la envidia. Luego nos vamos comparando con los demás. Pero mi niño canta mejor que el niño de ellos, ¿no? Porque mi niño no está acolitando como el otro niño, ¿verdad? Y vamos comparando, y esa familia parece pues más virtuosa que la mía, y empezamos porque cuando quitamos el amor y el enfoque en el Señor, lo ponemos en nosotros mismos. Y luego es una lucha, ¿quién puede ser el más amado? ¿Verdad? Entre la comunidad, de parte de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que suceden en cada comunidad y en cada familia, como ustedes saben. Pero que estemos atentos, ¿no? Y que recemos mucho para mantenernos humildes, porque el diablo quiere dividir. Y además, el Señor castiga a los que ama. Esa es una promesa. Bendito sea Dios. ¿Y por qué? Porque quiere probarnos. Y Él quiere que conformarnos a Cristo crucificado. Y solo por la prueba se ve la virtud. Entonces leímos en la semana pasada en el breviario el libro de Job. Es muy recomendable si nunca lo han leído. Era un señor tan bendecido por Dios, con tantos ganados, tantos hijos, tantas haciendas. Y Satanás se presentó y pues obviamente bendecía y alababa a Dios. Pero Satanás se presentó ante Dios diciendo que es que solo te bendice porque tú le has regalado mucho. Si le quitaras lo que tiene, pues te va a maldecir. De modo que Dios dio permiso a Satanás. ¿Cómo le da permiso para tentar y probar a nosotros? A Job le quitó todos sus bienes. Hijos muertos, los ganados también muertos, la hacienda quemada, encendida. ¿Y cómo respondió Job en ese momento? Dijo, como un hombre justo, ¿verdad? Y santo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Estaba contento de más tener a Dios y con una conciencia limpia de pecado. Y además hubo comentarios, chismes de los demás, ¿no? Seguro que has pecado, Job. ¿Qué hiciste? Dios te ha maldecido. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. ¿Qué pasó? O maldice a Dios y muere, ya no te quiere. Pero nunca cayó en la tentación. Pasó la prueba y como hombre virtuoso, siendo humilde. Y esa es la tarea que pues quiero darles, ¿no? Para esta semana, para esos días, dos pruebas, ¿no? De las virtudes que nos menciona las lecturas de hoy, que son las más importantes, el fundamento y la cima de santidad, que son la humildad y la caridad. Porque en contra de la caridad, el diablo siembra la envidia. Dice Santo Tomás que la envidia va directamente a la caridad. Es un pecado satánico, ¿verdad? Como no lo es la lujuria, ya que Satanás no tiene un cuerpo, ¿no? Aún peor y más grave es la envidia. Entonces, la envidia, dice, es cuando uno se entristece por el bien de los demás. Vemos la bondad divina derramada y realizada en esa persona por sus virtudes, por sus bienes, y nos sentimos tristes. Entonces, es estar triste ante la bondad divina y va directamente en contra de Dios. Y es un veneno que arruina la vida espiritual. Entonces, esa es la envidia. Y para combatirla tenemos que hacer lo contrario. Al ver las virtudes de los demás, pues bendigamos a Dios. Démosle gracias por haber bendecido a tal persona y que le imitemos también para ser virtuosos. Qué bien que tengamos un ejemplo, tantos ejemplos entre nosotros. Entonces tenemos que recordar, según enfatiza una y otra vez San Juan, evangelista, que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos.
al prójimo, que es su imagen y semejanza. Eso enfatiza tanto de que nos narra la tradición, que siempre lo repetía, de modo que se cansaron diciendo que, oye, pues, San Juan, por favor, siempre repites lo mismo, eso de ámense unos a otros. Yo decía, pero es que si hacen eso, basta. Eso es suficiente para salvarse. En eso se prueba nuestro amor para con Dios, porque la amistad con Cristo consiste en querer lo mismo. Y si Cristo pues quiso morir por tu prójimo y quiere ponerse como nuestra comida en la Santa Comunión, de la forma más anonadada, no más para convivir en el corazón de tu prójimo, la pregunta es si quieres lo mismo, si estás dispuesto a sacrificarte, a morir por tu prójimo. Y no por el prójimo que más te cae bien. El Señor dice, hasta los paganos hacen eso. Ese es el amor, me gustas mucho, ¿no? Me gustas mucho tú, ¿verdad? Que no es malo, pero no es santo tampoco. Entonces el Señor murió por nosotros y nos amó mientras éramos enemigos. Y tenemos el mismo espíritu de Él. Si no, no somos sus amigos, somos más bien sus admiradores, que no nos santifica ni salva. Entonces una monja profesando su amor para con el Señor, pensando que no hay nadie más que te ame tanto como yo te amo, Señor. Y el Señor le preguntó, oye, ¿quieres saber cuánto me amas? Sí, Señor. Me amas tanto cuanto amas a la persona que menos amas. Porque en eso se ve el motivo. Y no estamos hablando de un gusto, ¿no? De un amor emocional, sino el deseo de desearle el bien para su alma, de estar dispuesto a sacrificarnos por su santificación y salvación, de convivir con Él para darle este buen ejemplo, ¿verdad? Para hacer lo mismo que hizo el Señor, que pidió perdón por sus verdugos. Entonces eso es la prueba de nuestra santidad, que nos examinemos en esta semana sobre la caridad y también sobre la humildad. Y les voy a recomendar pues las letanías de humildad. Pues pronto está para salir nuestro devocionario, que las tiene, pero igual las pueden descargar del internet. Pero fueron compuestas por el señor cardenal, el venerable Mary del Val. Era un hijo de embajador español en el Reino Unido de Inglaterra. Y él, entonces, que fue consagrado obispo y arzobispo de Nicea, cuando tenía apenas 35 años de edad, llegó a ser secretario del Estado, la mano derecha del San Pío X, con 38 años de edad. Una cosa que insólito, ¿verdad? Insólita, de que uno tan joven llega a un puesto tan alto. Y tengan por seguro que el diablo está sembrando la envidia y ambición en el Vaticano también, ¿verdad? Desde el principio, desde Judas y los apóstoles, ¿no? Que se peleaban por quién era el mayor y el más importante. Entonces, pues con esas tentaciones de ambición, de envidia de los demás, compuso estas letanías que rezaba cada día para mantenerse en humildad, en la cual perseveró hasta el fin, y ahora es venerable, y hay causa para su beatificación. Si rezan, pueden ofrecerlas también a él por sus intenciones particulares. Y nomás para leer, pues, y terminar con unas súplicas de esas letanías. Entonces dice, Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a los otros, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor. Del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, líbrame, Señor. Jesús, dame la gracia de desearlo, que los otros sean más amados que yo, que los otros sean más estimados que yo, que los otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Termina así, oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo
perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que, humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,